Los miembros del canal han hablado y gracias a ellos ahora es el turno de traer los duelos más importantes del Clásico del Pacífico, una de las rivalidades más conocidas y longevas del fútbol sudamericano, donde sobran las batallas que marcaron un antes y un después. Así que prepárate para repasar los dos encuentros más relevantes entre Chile y Perú aquí en Palabra de Gol. Antes de ir con las batallas entre la roja y la bicolor, les recordamos que el tema de este video fue elegido por los miembros del canal. Si tú también quieres que tus ideas se conviertan en videos de Palabra de Gol, la fórmula es muy sencilla, solo tienes que darle clic al botón unirse y de esa manera nos apoyas con aportes que serán muy valiosos para nosotros y a cambio de esto tendrás acceso a diferentes ventajas, como la potestad de elegir los temas de nuestro contenido, como el de este video que arrancamos repasando el historial en competiciones oficiales entre Chile y Perú. En el mano a mano, la roja tiene la ventaja con 19 victorias, mientras que los incas han superado en 3 ocasiones a los australes. Finalmente, 8 empates complementan los registros de un duelo que presume de una saga envidiable de encuentros trascendentales y calientes. Así que a continuación recordaremos los 12 más importantes en toda su historia. ¡Gol peruano! ¡Arriba Perú! La rivalidad entre chilenos y peruanos solo necesitó de un primer cara a cara en una cancha de fútbol para ver la luz. Aquel fue por el Campeonato Sudamericano de 1935 realizado en Lima y donde la tensión no se hizo esperar, ya que fue el primer cruce deportivo entre dos naciones que 50 años atrás habían protagonizado un duro conflicto armado como lo fue la Guerra del Pacífico, donde recordemos que Chile terminó apoderándose de territorios pertenecientes a Perú y Bolivia. Por eso aquel partido ya dejó los primeros gestos de hostilidad entre las dos selecciones, que en aquel cruce firmaron un 1-0 a favor de Perú, resultado que no era el de un partido más, o por lo menos así lo evidencia la vehemente prensa chilena de ese entonces. Luego de décadas donde chilenos y peruanos se cruzaron constantemente en un campeonato sudamericano donde rara vez peleaban por logros importantes, el primer duelo, que tuvo un verdadero valor agregado, llegó en las eliminatorias camino al Mundial de Alemania Federal 1974, donde luego del gran torneo que logró la bicolor en México 70, esperaban firmar una nueva clasificación dejando en el camino a su rival de toda la vida, y con quien iban a compartir un grupo de solo 2 selecciones. Tras el retiro de Venezuela, la confianza de los incas parecía ir a flote luego de un gran partido de ida en casa donde ganaron 2-0. Sin embargo, los excesos le jugaron una mala pasada a los peruanos en Santiago, que vio una selección austral aguerrida que igualó la serie con un 2-0. Por lo que todo se extendió a un encuentro de desempate jugado en el centenario de Montevideo. Allí Perú fue el primero en adelantarse. Sin embargo, las desatenciones en defensa fueron claves para la remontada chilena, que con 2 tantos le negó el pase a un nuevo mundial a toda una generación peruana llena de talento, que sufrió así uno de sus golpes más frustrantes. ¡Gol peruano! ¡Arriba Perú! Tras el primer cruce picante que tuvieron por eliminatorias, el Clásico del Pacífico vivió un nuevo mano a mano en el siguiente proceso camino a Argentina 78. Allí, luego de empatar en el primer partido en Santiago y fulminar a Ecuador a punta de victorias en la fecha final, todo se redujo a un cara a cara en Lima, donde Perú partía con desventaja y solo le servía ganar a Chile para avanzar. Por si fuera poco, el duelo llegó en el momento más tenso entre los dos gobiernos dictatoriales de ambos países, cuyas fronteras estaban blindadas luego de tanto rumor de invasión de lado y lado. Por eso aquel encuentro fue especialmente hostil para el combinado chileno, que tuvo que aguantar el clima bélico de un estadio nacional abarrotado. Los nervios de ambos bandos dejaron un 0-0 al descanso, pero al complemento habló el talento de los incas, que con goles de Sotil y Oblitas concretaron la esperada venganza de una nación que le devolvió el golpe a su máximo rival en aquella oportunidad. No hubo que esperar demasiado para ver otro duelo trascendental entre chilenos y peruanos, pues en el marco de la Copa América de 1979 se enfrentaron en las semifinales de un torneo que no tenía sede fija y que regaló otro doble cruce entre viejos conocidos. La ida disputada en Lima tuvo un protagonista absoluto, pero contrario a lo que se podía esperar, no fue ninguna estrella peruana, sino la pesadilla de la bicolor, Carlos Caselli, que en un partido inspirado firmó un doblete que le dio la victoria a la roja por 2-1 y que obligaba a Perú a buscar el resultado en Santiago. Sin embargo, como era usual por ese entonces, la roja se hizo muy fuerte en el nacional, por lo que a pesar de intentarlo la bicolor no pudo pasar del 0-0 ante una Chile que en aquella ocasión eliminó al vigente campeón de América por ese entonces.
Para las eliminatorias a México 1986 se repitió lo que en ese momento ya era una tradición. Chilenos y peruanos de nuevo cruzaban sus caminos en una clasificación, aunque esta vez no fue en un grupo, sino que fue en la primera vuelta del repechaje, por lo que el que ganara disputaría con Paraguay o Colombia el último cupo de Conmebol al Mundial. Sin embargo, una vez más, la solidez chilena y los errores peruanos marcaron la diferencia. En un partido para el olvido del portero peruano, Eusebio Casuso, Chile se floreó y firmó un 4-2 en Santiago que le dejaba las cosas muy difíciles a los incas. En Lima, la esperada remontada de los locales fue una utopía para una bicolor que había perdido el rumbo, por lo que Chile aseguró su pase con un 1-0 que marcó el fin de una era dorada para el fútbol peruano, el cual iniciaría décadas de frustraciones con una nueva eliminación por parte de su archirrival. ¡Gol peruano! ¡Arriba Perú! Luego de la locura de los 60 y los 80, la saga de duelos claves en el Clásico del Pacífico se detuvo por años. De hecho, recién en 1995 encontramos un partido anormal, más que todo por su resultado. Y es que a pesar de ser un amistoso, aquel 16 de abril dejó una huella en ambos equipos, al presentarse la goleada más abultada en la historia de este duelo. El ganador de aquella jornada fue la bicolor, que con tripletes de Flavio Maestre y Ronald Baroni le propinó un 6-0 a Chile, que marcaría el devenir de ambos en el futuro, donde aquella paliza serviría para provocar y motivar de lado y lado. La paliza del 95 dejó una herida de la que Chile tendría su desquite de película. En la penúltima fecha de la eliminatoria sudamericana, camino a Francia 98, Chile llegaba recuperando terreno y en casa tendría la posibilidad de igualar la línea de un rival directo como Perú, con el que competía por uno de los últimos cupos directos al Mundial. El pueblo chileno no olvidó las hostilidades del encuentro de ida en Lima y recibió de la misma manera, o incluso de una peor forma, a la delegación peruana, que sufrió un acoso poco antes visto en las siempre calientes eliminatorias. Todo esto sirvió para descolocar a un equipo inca que estuvo ausente en la caldera que fue el Estadio Nacional de Chile aquella noche del 12 de octubre de 1997, donde la Roja se floreó y le propinó a Perú un contundente 4-0, que no solo le permitió superar a la bicolor en la tabla, sino que también sirvió para acabar de raíz un lento resurgimiento del fútbol peruano, que se fue al piso tras aquella frustrante y humillante eliminación. Luego de años con claros y oscuros para ambos equipos, en 2009, por eliminatorias, una selección chilena en ascenso se topó en Lima con una Perú que estaba padeciendo uno de sus momentos más bajos de su prolongada crisis. Por eso, ante este contexto, Chile aprovechó para registrar su mejor resultado en suelo peruano, ya que tras una exhibición, los tantos de Alexis Sánchez, Humberto Suazo y Matías Fernández sirvieron para dejar el 3-1, con el que la Roja se metió de lleno en la pelea por la clasificación y dejó a Perú en un estado crítico que terminaría dejando a los incas en la última colocación de la tabla en aquella eliminatoria a Sudáfrica 2010. Luego de vivir lo peor, Perú poco a poco vivió un resurgimiento que lo llevaría a una nueva saga de enfrentamientos cruciales con su rival del Pacífico. En 2011 el escenario fue la fase de grupos de la Copa América de Argentina, donde la Roja y la bicolor se disputaban el liderato del grupo, por lo que el trámite se hizo demasiado apretado en un encuentro donde escasearon las emociones. Esto fue así hasta que en los minutos de descuento un tiro de esquina sobre el área peruana cayó en los pies de un desprevenido André Carrillo, que antes de que se diera cuenta empujó el balón contra su propia portería, un blooper de colección que no pudo tener peores consecuencias, pues le dio el triunfo y el liderato in extremis a una selección chilena que hasta involuntariamente sostenía su racha positiva ante los peruanos. Con la generación dorada en su apogeo y siendo una de las favoritas para llevarse la Copa América en casa, el Clásico del Pacífico para Chile no pudo tener un mejor escenario en 2015, donde tuvo la posibilidad de volver a una final continental ante su gente y enfrentando a su clásico rival. Sin embargo, el equipo dirigido por Ricardo Gareca fue un duro adversario, que no se dejó intimidar a pesar de la temprana expulsión de Zambrano que marcó el clima caliente del encuentro. El gol inicial de Vargas no logró descolocar a una Perú que encontró la igualdad por medio de un autogol de Medel. Chile, con toda la presión encima, parecía no encontrar los caminos, hasta que un misil de Vargas sorprendió a Galese, que no pudo hacer nada ante el remate fulminante del delantero, que terminó de darle una victoria enorme a la Roja, que volvía a una final continental luego de 28 años a costa de su máximo rival. Apenas meses después de aquella caliente semifinal, Chile llegaba por primera vez como campeón de América a Lima por la segunda fecha de las eliminatorias a Rusia 2018. Allí todas las hostilidades habituales ayudaron a inspirar a un conjunto austral que fue con todo a triunfar en la capital peruana. Sin embargo, Perú no regaló nada y planteó un partido de tú a tú donde ambos regalaron un memorable ida y vuelta más allá de la expulsión de Cueva que condicionó el trámite del partido. El toma y dame acabaría con un triunfazo chileno que con dobletes de Alexis Sánchez y Eduardo Vargas salieron victoriosos de un estadio donde se molestaron en dejar de la manera más explícita posible la constancia de su paso ganador. ¡Gol peruano! ¡Arriba Perú!
Y hasta el momento, el último gran duelo del Clásico del Pacífico ocurrió en la pasada Copa América de Brasil 2019, donde Chile y Perú se vieron por tercera vez en una semifinal de Copa América, y como se suele decir, la tercera fue la vencida para Perú, que en un partido casi perfecto desnudó las falencias de Chile, que a pesar de que tuvo sus chances se encontró con un galés inspirado, que fue el complemento ideal de una gran presentación colectiva de los de Gareca, que con autoridad se impusieron por 3-0. Así, luego de tanto tiempo, Perú logró acabar un Clásico del Pacífico con 11 jugadores en cancha y con una victoria que le dio el pase a una final de América luego de 44 años. Y en los bonus podemos destacar otros partidos trascendentales, como el primer encuentro disputado en suelo chileno, que fue por el Campeonato Sudamericano de 1941, donde la Roja se impuso por la mínima. También podemos resaltar el encuentro que tuvieron en el Campeonato Sudamericano de 1955, que se resolvió con un electrizante 5-4 a favor de Chile. Y por último podemos resaltar el doble duelo por la Copa América de 1975, donde la gran selección peruana de aquellos años condenó a Chile a la eliminación en la fase de grupos, luego de empatar a 1 en Santiago y lograr una enorme victoria en casa por 3-1. Y estos fueron los 12 partidos que marcaron la rivalidad entre Chile y Perú. ¿Qué otros encuentros históricos crees que dejaron un antes y un después en estas dos selecciones sudamericanas? Los leemos en los comentarios, y les recordamos que el tema de este video fue elegido por votación entre los miembros del canal. Si tú también quieres tener voz y voto en nuestro contenido, te invito a que te unas a la familia de los que adoramos el balón. Yo me despido y será hasta la próxima aquí, en Palabra de Gol.